oye, muchísimas gracias por tus palabras, Javi. No, perdóname. Oye, muchísimas gracias a todos vosotros por venir un día tan desapacible como hoy. Que se llene la sala, incluso que se quede la gente fuera, pues la verdad es que siempre es de agradecer. Veo bastantes caras conocidas, la verdad es que ya me conoceréis porque he participado ya bastantes veces en las conferencias de Almusasa, que siempre están dedicadas, evidentemente, al periodo al que yo me dedico. Yo me dedico a todo el periodo andalusí, que ya sabéis, aquí en la región, pues tiene una duración de más de 500 años. Y no solamente el periodo, se puede decir, de la dinastía omeya, tanto emirato como califato, sino también los periodos posteriores, ¿no? El llamado Taifa, ahora comentaremos algo sobre ese término, y luego el del imperio norteafricano. No solamente el estudio del poblamiento en el territorio, en la región, sino también el estudio de sus minorías étnico-religiosas. Bueno, pues hoy nos ha tocado hablar, a invitación de Javier, de una pieza, concretamente, la pieza El Motivo, ¿verdad? Dedicada a Kessapur, que se conserva en el museo. Dándole vuelta, he querido enfocarlo, lo que significó este personaje, pero previamente vamos a hablar un poquito de Badajoz y del época califal, cuando este hombre llegó aquí, ya veremos por qué y qué hizo posteriormente, y luego todo el periodo posterior. Este hombre se intentó afianzar aquí, pero ya veremos que no tuvo suerte. Y luego lo que significó Badajoz durante todo el periodo Aftasi. Antes de nada, pues precisamente si veis el título lo he cambiado mínimamente con respecto al que le facilité en un primer momento a Javier. Y sobre todo quería incidir en este personaje, último gobernador de Batalius bajo el califato y primer soberano independiente del reino pacense. Taifa. ¿Por qué pongo un signo de interrogación ahí lo de Taifa? Bueno, pues lo de Taifa aparece en las fuentes historiográficas ya en el siglo XII, con al-Idrisi, con geógrafos y cronistas posteriores. Porque ningún historiador del siglo XI, el siglo que le tocó vivir, denomina Taifa. Taifa significa ruptura, secesión. El reino de Badajoz era tanto reino, se puede decir, como el reino de León, o el reino posteriormente de Castilla, o el reino de Sevilla, o el reino de los Mil de Toledo. Y tiene esa connotación un tanto peyorativa, que quedó en la historiografía y no se recuperó hasta finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, con Conde, que fue el primer arabista que hizo un compendio de lo que debemos denominar historia del Al-Ándalus, ¿verdad? Ya incidiremos un poquito más en el tema. Ahí tenemos muy brevemente un plano en su día realizado por Évariste Levi Provençal, que está considerado uno de los mejores arabistas, o el primero se puede decir, que dio un impulso definitivo a los estudios del periodo medieval de época Andalucía aquí en España, a mediados de los años 50, donde se viene a recoger los núcleos más importantes de lo que significaría el Gap al-Ándalus o el occidente del Ándalus. Y la pieza, que es motivo de la conferencia. Muy brevemente, esa introducción que ya he comentado, yo he dividido en varios puntos porque me gustaría incidir, como he dicho, en algunos de ellos, ¿no? Para clarificar, evidentemente, la llegada de este personaje. Pues nos centraremos en el auge y florecimiento de Badajoz durante el califato, claro está, ese nombramiento de políticos y religiosos, personajes de la religión. Hay que tener en cuenta que es un estado teocrático, evidentemente, y en un periodo medieval donde, lo que predomina por encima de todo es la religión, y dentro del Islam, más todavía, ¿no? Badajoz y el florecimiento de la ciudad en el Gap al-Ándalus, esto es muy importante porque vamos a ver cómo en la segunda mitad del siglo X, pleno califato, ya en la última década de mandato de Abd-ar-Rahman III, al-Nasir, el gran califa omeya, y su hijo al-Hakam II, va a tener un florecimiento que se va a plasmar bastante bien en toda la zona que vamos a tratar. Badajoz a la caída del califato de Al-Ándalus y el inicio de los reinos, denominados Taifa, ya he comentado. La figura de Sabur, Hajib, ya veremos lo de Hajib por qué. Hablaremos brevemente de la lápida que todos conocéis, y ahí que la tenéis ahí expuesta.
Y bueno, lo que significó Badajoz una vez que la dinastía Aftasi toma el poder y va a estar ahí en el poder cerca de 75 años hasta ese abrupto final que todos conocéis, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a significar Badajoz durante el califato? Hay que tener en cuenta que previamente va a ser el dominio de los yiliquíes. Ya sabéis que también será cuando se funde Badajoz como ciudad. Ya hemos tratado en varias ocasiones si previamente, antes de su fundación, había algo aquí en el cerro que todos conocemos, y evidentemente está tanto por el estudio arqueológico como por la historiografía. Sabemos que había una alquería de ciertas dimensiones, y evidentemente la cuenca media del Guadiana siempre está poblada. No quiero entrar en periodos previos, pero evidentemente en época romana había bastantes villas diseminadas por toda esa cuenca media. Durante época de la llegada del Imperio Germánico, concretamente bajo el reino visigodo, pues esas villas con transformaciones continuaron existiendo. Hay bastante basílicas documentadas también, de ahí proceden buena parte de esos restos que todos conocéis, esa escultura en dinteles, en cimacios, etcétera, etcétera, que se encuentran también reutilizados aquí en la Alcazaba y que se han hallado también en construcciones. Y pues cuando se funde Badajoz, estamos hablando del año 875-876, sobre esos restos, pues tendrá una etapa, se puede decir casi semi-independiente, de Córdoba. Ya sabéis que Córdoba, en el último periodo emiral, queda circunscrita casi exclusivamente a lo que sería la provincia actual de Córdoba. Entonces los yiliquíes aquí camparon a sus anchas, no solamente como núcleo central la ciudad de Badajoz, sino buena parte de la cuenca media del Guadiana y buena parte de los territorios que van desde lo que separa actualmente el Algarve del Alentejo y llega hasta el mismo Duero. O sea, que el dominio era casi tremendo, ¿verdad? Y esto va a ser así hasta el año 930, en el que después de casi 50 años se presentará aquí Abderramán III con sus tropas, concretamente en Mérida. Desde Mérida tendrá su centro de operaciones, ahí tomará una serie de asentamientos importantes. Normalmente son asentamientos en altura, fortificaciones en altura, que tienen un poblamiento disperso en su entorno, y desde ahí realizará una serie de incursiones y tomará Badajoz en el 930, justo unos meses después de proclamar el Califato de Córdoba. Bueno, a partir de entonces, Badajoz va a suplir a todas las funciones, tanto administrativas como buena parte políticas y militares, que tenía Mérida. Sabéis que Mérida era la ciudad más importante de todo el occidente, tanto en época romana como en época del reino visigodo, y también durante ese primer periodo de dominio andalusí, bajo el emirato. Bueno, pues todas esas funciones se las va a llevar Badajoz. ¿Por qué? Porque los emires cordobeses ya se encargaron, evidentemente Muhammad, que es el que le tocó, que curiosamente, esto no es anécdota, esto es real. Muhammad fue emir, pero antes de ser emir fue amir. Amir es gobernador de Mérida. Conocía personalmente a Argelik, que es Marwan Geliki, Ben Yunus al-Marini. Claro, es que pues bien después dice, como este personaje que se enfrentó abiertamente a su primer ministro, a Hashim, y posteriormente al propio Muhammad, como después de una serie de enfrentamientos le permite fundar una ciudad. Bueno, pues se entendía bastante bien. Pues hay que tener en cuenta que este hombre intentaba estrechar las relaciones con los muladíes. Los muladíes sabéis que son los romano-visigodos que se convirtieron al Islam, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque intentaba por todos los medios poner un contrapeso a ese poder que tenían los árabes de raza y sobre todo los bereberes. Los bereberes son siempre, se puede decir, la parte menos apreciada de esa sociedad andalusí. Esto también es importante porque el propio Al-Nasser cambiaba los gobernadores
cada año, año y medio, de manera que la gente no se apoltronara en el sillón. Esto era importante porque ya tenía la experiencia previa en el Emirato de estos gobernadores cuando llevaban 4 o 5 años, son pocos años, ahora la gente que lleva 8 años, ¿no? Y quiere permanecer en el mismo, pues tenía problemas. Después tenía enfrentamientos y eso tiene un coste. Pues este aprendió bastante y dijo, bueno, un año y pico, y vi cambiando los gobernadores. No solamente aquí en Badajoz, en todas las ciudades importantes de Al-Ándalus. Bueno, normalmente estos personajes, que están muy bien recogidos en la historiografía, pues lo que hacen es, en una serie de azaifas, son salidas cada verano, normalmente se suele hacer en mayo o junio, hacia el norte cristiano, para bueno, pues hacer el máximo daño posible en la frontera. Luego también significativo es en el año 973, en el que, bueno, hay aquí un personaje que es familiar del propio califa, que es Al-Hakem II. Entonces, bueno, pues es importante reseñarlo. Y este personaje no solamente será gobernador de aquí, de la ciudad y todo lo que es el territorio, que lo explicaremos, sino también de una serie de asentamientos, como ponemos aquí, Eruz, Medellín, Jafar, Mojáfar, y también en la zona de Fas al-Balut. O sea que por periodos el territorio se va a ampliar. Bueno, como he comentado, no hay mucha historiografía que hable de Badajoz, pero sí, cuando se habla, pues evidentemente es para hablar bien, ¿no? El gran al-Idrisi, Muhammad al-Idrisi, el gran geógrafo ceutí, que estuvo a final del siglo XI, principio del siglo XII, pues viene a decir de Badajoz que es una ciudad importante, situada en la llanura y rodeada de fuertes murallas. En época taifa, se habla ya de taifa porque está bajo dominio de los almorávides, de esta tribu que procede de Mali, de Mauritania, tribu de los Haya. Y viene a decir que eso, es una gran ciudad que tuvo en esa época hacia oriente un barrio arrabal más grande que la misma ciudad. Esto está bien documentado, ya lo acabó en su día Fernando Valdés hace ya más de 30 años. Y que se despoblaría con las revoluciones. Ya sabéis cuál es la revolución. Aquí estos bereberes, estos almorávides, pues bueno, se dio parda y dio al traste con esa evolución que había tenido la ciudad durante casi un siglo. Bueno, también Abul Fida, que es un cronista ya tardío, dice: fue durante un tiempo capital de un reino que se encontraba al noroeste de Córdoba. Es una gran ciudad a la orilla de un río, en una llanura muy fértil. Es una ciudad nueva de origen musulmán. Pues había dudas, ¿no? Bueno, eso es lo que viene recogido de la historiografía, que como veis no es mucho. Pero sí las intervenciones realizadas en los últimos años, concretamente aquí en la zona de la Alcazaba, donde estamos, pues también ha venido a dar información de primera mano, ¿no? Y tenéis una planimetría que pasó en su día Nuria Sánchez Capote, que estuvo aquí excavando pues ya hace años, que creo que también ha estado en un primer momento en esta pequeña intervención que tenéis aquí en la entrada, que ha salido parte de la muralla, de ese cierre de la muralla que pensamos que podría ser de la muralla primera, del recinto fortificado. Ahí también tenéis una planimetría bueno, de esas intervenciones, donde bueno, pues se ha sacado un lienzo importante de la zona del puerto del Alpéndiz, etcétera, y que se va a corresponder con ese año 930, ¿no? Y posteriores, el Alpéndiz, Puerta de Carros, donde por la técnica constructiva, aquí lo que más se va a emplear, evidentemente, porque es lo que hay, es el tapial, pero veremos cómo ya con el primer régulo de Badajoz se va a emplear la piedra, ¿no? Y se ha documentado precisamente en esas intervenciones que todos conocéis. Ahí tenemos una idealización, una recreación de cómo quedaría ese acceso con esas torres semicirculares. Hay que decir que bueno, estas torres semicirculares posteriormente se van a dar también en otros asentamientos, concretamente en la zona de Trancoso, en la zona de Coimbra, como explicaremos a continuación.
Pero bueno, no solamente lo vamos a tener esos restos importantes diseminados por la ciudad y evidentemente en el recinto amurallado, sino también en una serie de nombramientos políticos y religiosos que se van a dar ya desde finales del siglo IX y durante todo el siglo X. Esto es importante recalcarlo porque bueno, hay bastante desconocimiento, ¿no? Para que una ciudad funcione, y ya sabemos que Badajoz empezó siendo un núcleo pequeño, pero que ya a mediados del siglo X va a ser una medina muy importante y evidentemente es lo que dará pie a lo que se denominará en el siglo XI como Medina Kabira, una gran ciudad, solamente comparable con las grandes ciudades que están en el curso medio del Guadalquivir o en el Ebro, etc. Bueno, aquí solamente decir que hay una serie de nombramientos desde la fundación de la ciudad que se van a perpetuar. Muchos de ellos proceden de Mérida, pero no son oriundos de Mérida. Normalmente estos cargos políticos, estos ulemas, ya sabéis que desempeñan cargos jurídicos y religiosos, porque evidentemente está dentro de la religión del Islam, está íntimamente ligado, pues son bereberes. ¿Por qué hay tantos bereberes en la fuente tal y cual? Hay que tener en cuenta que buena parte de nuestra actual comunidad autónoma y buena parte de Portugal, la mayor parte de la población, se puede decir, que por el desembarco en el 711 y posteriormente en el 712 con Musa, los que se van a sentar aquí no van a ser árabes de raza, van a ser una minoría, estamos hablando de un 1,5%. La mayoría son bereberes. ¿Y los bereberes quiénes son? Pues los pobladores del norte de África. Ahí han estado hace 5.000 años. Ha habido siempre intercambios comerciales con ellos, siempre. Ahora que está muy de moda Tartesos, pero desde esa época con los fenicios, pues evidentemente con Roma, las famosas invasiones de los Mauri, ya con Marco Aurelio, estamos hablando del siglo II después de Cristo, y evidentemente todo este contingente tremendo que va a llegar en sucesivas oleadas en el siglo VIII. Y buena parte de las tribus que pueblan, tanto la zona de Argelia, evidentemente de Marruecos, incluso de Mauritania, pues se van a establecer en la cuenca media del Guadiana y en el Tajo. Esto es importante reseñarlo porque, bueno, parte de esta gente entrará a formar parte de los ejércitos cordobeses, emirales y posteriormente califales, y también dentro de la judicatura. Mérida será una ciudad importante en esa etapa, pero como cuando empieza a caer en desgracia, pues los yiriquíes se atraerán a buena parte de estos personajes. Tampoco me quiero enrollar mucho, ahí he puesto un plano de, bueno, más o menos esos nombramientos que hay en esa época califal, ¿no? Que aquí son pocos, pero después irán increciendo, ¿verdad? Muy brevemente, una serie de alfaquíes que vienen recogidos en la historiografía, pues Abul Qasim, Al-Mutarrif, Farah ibn Ali. Estos suelen ser familias que se van heredando el cargo. Estamos hablando ahí del primer tercio del siglo X. Posteriormente su hijo, Ismail ben Al-Mutarrif. Hay muchos de estos ulemas o gente de letras que desempeñan su cargo aquí y cuando llega una edad se jubilan en Córdoba, y se jubilan en Córdoba como grandes cadíes, como personajes con ese culturón, esa cultura que había en la época. Bueno, tampoco me quiero enrollar más, simplemente, bueno, porque eran especialistas en fiqh, en derecho islámico, en una serie de estudios de los hadices, etcétera, etcétera. Entramos en otro apartado, Badajoz y el florecimiento de la ciudad del señor Carpanados. Ahí tenéis un plano de época califal, se puede decir que ya sería casi del final del siglo X, donde viene recogido pues, una serie de ciudades, y concretamente me he centrado bastante en lo que son las ciudades más importantes de la parte más occidental, ¿no? Y veremos cómo en la segunda mitad pues, esas ciudades van a tener un florecimiento, que cada vez tenemos más datos, no solamente por lo recogido en la historiografía, sino por el estudio del registro arqueológico, ¿verdad? Y empezamos por Évora, aquí cerca, que bueno, Évora ha sido una ciudad, sabéis, una ciudad romana, evidentemente, muy importante. No tenemos muchas noticias para época visigoda, aunque sí fuese de arzobispal, y luego posteriormente en época emiral tenemos poquísimas noticias. Sí sabemos que fue tomada al asalto y bueno, pasaron, eso fue Ordoño II, y se pasó a cuchillo a toda la población. Quedaron muy molestados las murallas, y aquí el señor de Badajoz, uno de los hijos del gran Imran al-Jiliki,
pues reconstruirá las murallas. Y tenemos ahí la inscripción epigráfica de esa rehabilitación de las murallas de Ébola, que es una ciudad que tendrá una importancia también considerable en la segunda mitad del siglo X. Nosotros tenemos esta inscripción aquí, pues aquí tienen ellos otra que, bueno, me merece la pena. Ciudades muy importantes que tendrán una función primordial dentro de lo que será el reino Aftasí. Medina Santarín, a Lisboa y evidentemente Carsabidanis, que es Alcácer do Sal. Estas ciudades son importantes porque la primera, bueno, está en el curso casi final del Tajo, una ciudad muy importante por los hallazgos de carácter cerámico que hay, o sea, tenía bastantes transacciones comerciales. Lo mismo se puede decir de Lisboa. Tanto Lisboa como otras ciudades que hablaremos posteriormente va a tener una comunidad mozárabe muy importante, de hecho tan importante como que el obispo va a estar ahí hasta la toma de la ciudad por los cruzados en 1147, que serán quitados del medio, porque pues son mozárabes, pero son cristianos. Y tienen bastantes trazos comerciales también, porque será el puerto principal del reino Aftasí. Está cada vez mejor documentada, ahora estamos con la polémica ahí en la SER de si se encuentra en ese espacio la mezquita Al-Jama, no se ponen de acuerdo. Y luego, pues, Casa Bidanis, que se puede decir que es también, como veis ahí en la imagen, está más, me imagino que está a mi izquierda. El puerto llegaba en su época hasta la misma ciudad. La ciudad, evidentemente, va a pervivir durante todo el periodo andalusí, posteriormente en época cristiana, y ahí es donde se han hallado una serie de recipientes cerámicos importantes que no hablan de esa importancia, esas transacciones comerciales tan importantes que va a tener el reino Aftasí con el Mediterráneo Oriental. Aquí tenemos una serie de piezas, estas son del Museo de Lisboa, estas son de época califal, ahí pues vemos ollas, una serie de recipientes, cántaros, etcétera. Y estos son los que están expuestos en Casa Budanis, que es también recipientes ya del siglo, aunque pone aquí del siglo IX-X, pero son todos del siglo X. Pues las típicas ollas, bueno, aquí el amigo Javi las conoce bastante bien. Y bueno, tiene un repertorio curioso en piezas en muy buen estado. Yo, que conozco bien también el yacimiento de Mérida, puedo decir que nosotros no tenemos piezas tan completas como estas. Y estas, la verdad, es que no hablan de ese tráfico, esas transacciones comerciales tan importantes que hubo en el Mediterráneo. Una ciudad importante que será tomada por Ibn Amir. Cuando digo Ibn Amir es Almanzor, Ibn Amir al-Mansur, el victorioso. Bueno, Medina Columbrilla, Coimbra, es una de las ciudades principales que se va a convertir en la segunda mitad del siglo X, ya en pleno periodo califal, en una de las ciudades principales porque va a ser puerta por los reinos cristianos, ¿no? De hecho, llegará a tener su propio gobernador de frontera, Sunamal, del tal Algarbi. Y bueno, gracias a Elena Catarino y a Constanza Santos, pues conocemos más y mejor la ciudad de ese periodo. Cada vez hay más hallazgos de cerámica de esa etapa, del siglo X-XI. Se ha documentado muy bien lo que es el recinto amurallado, lo que sería la Medina, y también el Alcázar. El Alcázar, no sé si conocéis Coimbra. En Coimbra, donde está la universidad, o sea, la zona más alta, pues el Alcázar está embutido dentro de lo que sería el recinto de la universidad. De hecho, hay una serie de torres que están embutidas en ese recinto, ¿no? De hecho, bueno, pues Almanzor le dio esa categoría tan importante, y hay que tener en cuenta que el 90% de su comunidad es mozárabe. Ya veremos que luego tendrá una serie de problemas, porque el conde Davidiz, que fue capturado por los abadíes, facilitará que la tome posteriormente Fernando I en el año 1064. Este es el edificio de la universidad, y ahí donde, después de una serie de intervenciones realizadas en los últimos años, se ha documentado más o menos las dimensiones que podría tener ese alcázar. No es un alcázar muy grande, es de unas dimensiones, no sé si conocéis el de Mérida, la Alcazaba, pues sería más o menos la mitad de la Alcazaba.
y este, como podéis ver, también tiene esa serie de torres redondeadas, que son las que van a figurar también aquí en esa reforma importante que va a tener lugar a partir del año 1030. Viseu, no sé si lo conocéis, traigo esta colación porque también será tomada por Ibn Amir, evidentemente, en el 377 de la Égira, 987. Se convirtió en una medina avanzada, está muy cerca del Tajo. Pero lo más reseñable es lo que estáis viendo ahí. Es un recinto amurallado de planta octogonal. Y ¿esto cómo es? ¿De dónde está influencia? Bueno, ni los propios portugueses se ponen de acuerdo. Siempre se denomina la cava de Viriato. Evidentemente no se levanta esto en época de Viriato, ¿no? Sí hay dudas, no sabemos si se levanta en el siglo X o en el siglo XI. Las intervenciones se ha sacado poquísima cerámica. Hay que tener en cuenta que bueno, está totalmente levantada en tapial, consta de un gran foso, y si os fijáis en el plano de abajo, lo que es la ciudad actual, o sea, la dimensión es casi un tercio de lo que sería la ciudad. Paralelos, solamente tenemos un paralelo, que es la Medina de Qadisiyah, en Irak. Entonces, viene la influencia de allí, pero ¿quién levanta esto? Las dos teorías sí que, bueno, más peso pueden tener, sería que sería levantada por Almanzor en los últimos años del siglo X, o por Ramiro II. Hay una diferencia notable. Ramiro II es el famoso monarca castellano que derrotará precisamente a Ibn Amir, a Al-Nasser, al califa, en Simancas, y que llegó a la frontera casi hasta la misma Mérida, o bueno, casi hasta Madrid, ¿no? Sepúlveda, Pedraza, todo eso pues lo tomó él. Pero bueno, es complicado. Lo traigo porque bueno, es significativo el recinto, ¿no? Y va a permanecer bajo dominio hasta así, pues bueno, hasta su conquista en el 1074, ¿no? Otra fortaleza importante que será tomada por Almanzor es esta que está muy cerca de Coimbra, y que la traigo a colación porque es una fortaleza impresionante. O sea, allí en Portugal la llaman Fortaleza de Almansur porque bueno, fue el que le dio esa categoría. Ahí lo que se ve en la fotografía de arriba es el Albacar, que es la zona esa amplia para el establecimiento de las tropas. Ya sabéis que se hacían estas incursiones hacia el norte cristiano cada verano, como he comentado, pues bueno, para establecer ahí la tropa nuevamente. Este tipo de tropa, la gente piensa que a lo mejor eran 10.000, 15.000 tíos a caballo. Bueno, nos pasamos, si iban 1.500 ya estamos diciendo mucho, 1.500, 2.000, pero imaginaos 1.500 personas a caballo bien pertrechadas, pues el terror que infundían entre la población, pues es importante. Este es el estado que presenta actualmente. Esta foto la hice hace 25 días. O sea que, bueno, evidentemente no voy a hablar nada de Mérida que no conozcáis. La Medina de Mérida fue ante la capital del Altagraná, lo que sería la frontera. Y bueno, será un centro administrativo muy importante. Seguirá siéndolo durante el califato. Lo que sí es verdad que domina una amplia Cora. Bueno, Cora, para entendernos, sería como provincia, ¿de acuerdo? Y como veis ahí en el plano, pues abarca buena parte de lo que es actualmente nuestra región. Un plano de cómo sería la ciudad en época de su mayor esplendor bajo el dominio islámico, y luego posteriormente, a partir del siglo XI, cómo va a quedar reducida a menos de un tercio de su antiguo perímetro amurallado. Su edificio más significativo, pues bueno, la Alcazaba, evidentemente. Otra ciudad muy importante, Coria, bueno, que se perderá a principios del siglo X, pero que también Ibn Amir, en Almanzor, este es el azote de la Luciera, como podéis ver, la volverá a retomar en el 987, y bueno, sería una ciudad también muy importante, como viene recogido por la historiografía, ¿no? Medina bien fortificada, una de las ciudades que pertenecieron a la Cora de Mérida, al Rasi. Y luego, posteriormente, al-Idrisi, siglo XII, dice: en poder de los cristianos, rodeada de fuertes murallas, es antigua y espaciosa, tiene excelente fortaleza y una bonita ciudad. ¿Por qué dice bajo poder cristiano? Porque está la Perdoya Mutabaki. Esta se puede decir, la joya o la perla que tenían los Aftasíes junto con Coimbra. Bueno, Coimbra se perdió, todavía está muy lejos, pero Coria está ahí al lado.
con la pérdida de Coria ya no le quedó otro que llamar a los almorávides, pensando que bueno, iban a mantener ellos el dominio de todo el territorio. Pues se equivocaron no solamente la Hoftasie, sino todo el resto de reinos, ¿no? Pariala, Trujillo, todos la conocéis. Trujillo no dejaba de ser un núcleo menor durante todo el periodo previo, y a partir del califato pues se convertía en una gran medina. Ahí tenéis los restos de Sarcazaba, con ese gran albácar también, y con la serie de nombramientos también, no solamente de Amil, de un gobernador que estuvo muy poco tiempo porque después pasó a depender de Mérida, pero con una serie de nombramientos como jueces, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con Badajoz a final del califato de Al-Ándalus? Ya nos estamos aproximando al tema, el tema estrella, que es el personaje que nos atañe, ¿no? ¿Qué pasa con los reinos de taifas, los más denominados, yo pienso que taifa, Muluc al-Tawaif? Tiene esa connotación peyorativa. Bueno, ¿qué podemos decir de Badajoz? Pues lo que sí tenemos claro, no solamente por lo que se recoge de las escasas fuentes documentales, sino después de los grandes estudios que se han realizado por los grandes historiadores de Al-Ándalus como Pierre Guichard, como Terrón Galbarrán, que lo conocéis, hay que decir que era una medina con una amplia jurisdicción. Hay autores que la dominan con una amplia demarcación, con Cora, y otros que no. Pero lo que está clarísimo es que tiene una jurisdicción tremenda, que a partir de la segunda mitad del siglo X dice nada más que extenderse hacia el sur y el oeste, con una serie de ciudades que dependen de la propia ciudad. Y luego, esto sí muy importante, es que durante el califato se erigió en la capital de la frontera, de Al-Taghribah, que es la frontera inferior. Ya sabéis que los omeyas, cuando se establecen aquí con Abderramán I, el Al-Dahil, el emigrado, va a crear una serie de fronteras. Esto lo tenía en la zona de Siria, en la zona de Oriente Medio. La que nos toca a nosotros será la frontera más próxima a Córdoba, la capital, claro, por eso la frontera más próxima o frontera inferior. La frontera media, un capital en Toledo, y la superior, un capital en Zaragoza. Durante casi 200 años dependió de Córdoba, ahí estuvo el gobernador, como bien recoge también la epigrafía. Pero en esta época, bueno, pues se lo va a llevar esa importancia geoestratégica, administrativa y militar, se la va a llevar a Badajoz. Y esto va a ser importante porque a partir de aquí es donde se va a realizar esa taifa, donde se va a controlar todo el territorio, y entonces, bueno, pues va a tener una trascendencia que ahora explicaremos. Y esa trascendencia va a ser importante porque retomamos otra vez este personaje, a Ibn Amiami, a Mansor. Va a ser el que expanda la frontera desde casi el Guadiana hacia primero el Mondego, con la toma de esas ciudades importantes, como he comentado, Coria, Coimbra, Montemor, Ovelo, Viseu, Lamego, hasta el propio Duero, del Tajo al Mondego y del Mondego al Duero. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esas fronteras, hasta esa extensión, son las que van a configurar posteriormente el reino Hoftasí. Y no solo eso, sino que este personaje, que va a ser gobernador aquí en Badajoz, lo va a traer el propio Ibn Amiami. Ahora explicaremos un poquito. La figura de Sabur, el Hajib. Hay que decir que previo a la intronización de la Hoftasie, ya sabéis que será la dinastía dominante durante 70 años aquí en el reino. Durante esos 70 años, como digo, bueno, pues vinieron como ayuda a Sabur. Sabur lo trajo Ibn Amiami de Córdoba porque este hombre era chambelán, se puede decir. Era un eslavo. La fuente dice esclavo, eslavo. Pienso que es eslavo. Persa, desde luego, no es. Conde, por una mala traducción, dijo que venía de Persia y tal. Ha sido totalmente bueno, se ha estudiado tal y cual, y evidentemente se ha desechado. Ya el propio Terrón Galbarrán, en su Solar de la Hoftaside, lo recoge claramente, y una serie de estudiosos del periodo medieval de la Real Academia de la Historia, ¿no? Aquí en España. Hay que decir que este hombre entró como servidor del palacio, no es que fuera copero, ni que fuera el que iba haciendo los trabajos así más niño, no. Este era una persona importante de la corte de Al-Hakam II. Al-Hakam II está considerado uno de los mejores califas y uno de los mejores gobernadores que ha tenido
La península ibérica ya sea bajo el dominio romano, visigodo, islámico, cristiano. O sea, una persona con un culturón increíble y con una capacidad de trabajo tremenda, ¿no? Y se rodeó de buena gente. Lo que pasa que, bueno, dependía de un fata, y esta es una persona ayudante de cámara del propio califa, y tenía como persona más allegada a Sapur. Cuando Ibn Miami alcanza el poder, ya sabéis que se puede decir que esto es un advenedizo, aunque sea árabe de raza, el tío va escalando posiciones y cuando se hace fuerte se va a quitar de en medio a todos los que le hacen sombra. Vamos, se le quita de en medio que lo envenena o le corta la cabeza. Llega a tal grado de dominio, de poderío dentro del califato, que cuando fallezca Al-Hakem II, a su hijo Hisham lo va a recluir en Medina Zara, allí entre oropeles, y él se va a convertir en el mandamás. Hay que tener en cuenta que previamente había hecho ese cursus honorum, esa carrera durante 20 años, porque llegó incluso a ser jefe de la CECA, que controlaba el dinero, y el califato manejaba muchísimo dinero. Estamos hablando de 6 millones de dinares al año, o sea que había pasta, y entonces, bueno, pues podía comprar a la gente y si no, pues quitársela de encima. Bueno, pues hizo buenas migas con el amigo Sapur y se lo trajo aquí. Por eso lo de Sapur es Ajib al-Amirí. ¿El Amirí por qué? Porque dependía de Almanzor y participó con Almanzor en todas esas ceifas que tomaron esas ciudades que van del Mondego allí al Duero, ¿no? Bueno, lo que recoge a partir de esa época es que esto viene bien recogido en la fuente, ¿no? Es verdad que hay ciertos claroscuros en la biografía de este personaje, pero bueno, esto viene bien claro, ¿no? Lo que sí está claro es que cuando cae el califato, evidentemente la fitna que dura, estamos hablando de 25 años, una guerra civil que va a asolar buena parte de lo que sería todo el territorio andalusí. Pues evidentemente este hombre está aquí como gobernador, que para eso lo puso Almanzor, y va a aprovechar, igual que aprovecharon el resto de gobernadores que había en las distintas demarcaciones, y se va a hacer fuerte y bueno, pues va a crear el reino que, como veremos a continuación, pues va a durar lo justo. ¿Por qué? Y aquí la historiografía, voy a leer literalmente, aquí la historiografía no engaña, viene a decir: se una persona anodina, desprovista de toda clase de conocimientos. O sea, fijaros, aquí lo tenemos encumbrado, pero con una lápida. Y tuvo que recurrir a Abdallah ben Muhammad ben Maslama, al-Aftas. Tuvo que recurrir a los bereberes, que son los que tenían estas grandes cabilas. Cabilas son estos grupos de guerreros que luchan ahí sin de nuevo. Porque este hombre, bueno, pues parece ser que no tenía un ejército así muy considerable, ¿no? Bueno, para que administrase su asunto y le sirviera en su reino con el servicio de gobierno. Ya sé. Hasta que falleció Sabur, que tenía 2 hijos. Que no habían dejado la pubertad. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces se apropió este visir Ben Maslama, ya sabéis que es el primer rey Aftasí, de todo el estado que tenía Sabur y privó de él a sus hijos. Y esto viene muy bien recogido en la historiografía, Abd-al-Malik y Abdelaziz. Bueno, ahí viene lo que viene recogido en las crónicas, que bajaron ambos a la ciudad de Lisboa, donde se alzó uno de ellos, ¿verdad? Hay que decir que Lisboa era la ciudad, se puede decir, la niña bonita, ¿verdad?, de que tenía Badajoz, porque era el puerto más importante. Bueno, pues Abdelaziz Ben Sabur, hijo de Sabur, se alzó contra Maslama, pero claro, evidentemente no pudo hacer nada y al final pues tuvo que claudicar. Y bueno, tuvo que claudicar, que las propias gente de Lisboa escribieron a Al-Aftasí para decirle: oye, que este es un inútil, que no está para hacer nada, nos lo quitamos de encima, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el otro pues se lo pusieron a huevo, hablando así realmente, y posteriormente, bueno, pues fue trasladado a Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Porque como Sabur tenía casa allí, ya sabéis que fue chambelán de Al-Hakem II, pues tenía allí dominio. Habló con el gobernador de Córdoba, Yaguar, antes de que fuera tomada por la dinastía abadí de los sevillanos estos, de la taifa abadí, y se quedó allí, ¿no? Entonces, bueno, pues camino despejado. A partir de entonces, los 2 hijos, ni tanto Abdelaziz ni el otro, pues quedaron aquí. Evidentemente, esto en otros reinos
La dinastía desde un primer momento pues sí se perpetúa hasta que cae al final, y aquí bueno, pues se supone que esta, que iba a tener una vida favorable y fructífera, pues evidentemente desde el 1016, que fue cuando Sabur se hizo cargo del gobierno de todo el reino, hasta el 1022, pues son 6 años los que estuvo de gobierno. La lápida funeraria, bueno, aquí más que esta que tenemos aquí en la foto, que la hice hace bastante años, tiene ese tono amarillento, la tenemos aquí. Pues es una lápida, un epitafio funerario característico de la época. Viene bordeado por ese filete, así se denomina, o borde, con 7 líneas en cúfico, que es la letra más corriente durante todo el periodo emiral y califal. No es que esté muy adornada, porque si os fijáis con las epitafios que posteriormente tendrán los aftasíes, en esta aparece una serie de motivos florales, con mucho más decoración. Y bueno, lo que viene a decir, este es el sepulcro del gobernador, que en este caso pues, es el Hajib, que es un título, es un laqab, que él mismo se va a apropiar. Hajib era el Manzor, fíjate quién era el Manzor. Pues dijo, bueno, esto se ha ido a tomar por saco, yo soy aquí el dueño de todo este reino, yo me voy a colocar Hajib. Por eso, Sabur al-Hajib el Amiri. Bueno, evidentemente todo lo que es la eulogia, ¿no? Y la fecha del óbito, que viene muy bien recogido, concretamente las 10 noches de Sabán, de años 13 y 4, ¿no? Que es el año 1022. Abril testifica que no hay más Dios que Alá. Este tipo de texto es el que aparece en todas las inscripciones epigráficas, ¿no? Bueno, está uno de los mejores conservados, no hay muchos, la verdad, no hay muchos en la península ibérica, y tenemos pues ese ejemplo tan magnífico, y además pues, que viene todo lo que es la grafía. Bueno, ¿qué pasa concretamente con Badajoz bajo la dinastía Aftasí? Ya sabéis que la dinastía Aftasí no procede precisamente de aquí de la región, son de la tribu de los Bikinasa, es una tribu muy importante, que procede de Marruecos, y que se va a extender por buena parte de lo que es la geografía andalusí. Los Bikinasa también tienen un asentamiento importante en la cuenca media del Ebro, Mequinenza de la Aidúa se llama. Aquí en la región están asentados por varios sitios, y otro de los asentamientos más importantes es el que tienen en Fas al-Balut, que es el Valle de las Bellotas, que es los Pedroches en Córdoba. Pues de allí serán llamados por Sabur, y bueno, pues no sé si todo bien, pero bueno, se quedó sin reino y estos fueron los que lo disfrutaron, ¿verdad? Sí, importante bueno, pues, la trascendencia que tuvo esta dinastía, porque con ellos hay que decir que el reino se pudo extender casi 90.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que la extensión ocuparía incluso más de lo que actualmente ocupa Portugal, independiente desde el año 1016. Bueno, y ya veremos las vicisitudes por las que va a pasar. Bueno, aquí lo viene muy bien recogido en la historiografía. Ibn Hidari, un historiógrafo del siglo XIII, hablando de los aftasíes, ¿no? Que dice que no se combatía a los enemigos, sino por medio de ellos, ni se aquietaba la tierra sin su vecindad. O sea, que era una tribu bastante belicosa, pero a la vez muy capaz a nivel administrativo. Ahí tenemos un plano de las dimensiones más o menos del territorio de cada reino. Como veis, el de Badajoz pues es el más extenso, junto con el de Toledo, como el de los Banu Nildum, y el de los zaragozanos en el este peninsular. Bueno, ¿quiénes son estos Banu al-Aftas? Como he dicho, ¿no? Cuyo abuelo fue Abu Muhammad bin Abdallah ibn Alama, conocido como Ibn Aftas, originario de la curia de Fas al-Balut, norte de la provincia de Córdoba. Personas sin nobleza, que son bereberes. Bereberes no tienen nobleza, pero gente de gran astucia y autoridad, e inclinados a la política. Llegó a Batalius, Santarém, Lisboa y a todas las fronteras septentrionales como ayudante de Sabur, que había estado con Al-Hakam. Esto lo recoge magníficamente Ibn Hidari. Ibn Hidari, uno de los mayores cronistas
junto con Adyan, del periodo andalusí. Esta inscripción que, como veis, que he comentado brevemente, que también podéis contemplar aquí en el Museo Arqueológico, ya veis, fijaros en la grafía de las letras, cómo tienen esa floritura, que se puede decir que a partir ya del primer monarca van a ser así todas, no solamente aquí en Badajoz, sino bueno, en buena parte de los reinos. Bueno, con este primer monarca, evidentemente, los peligros más que internos, digo internos porque en otros reinos sí fueron, van a venir del norte cristiano. Ya sabéis que, sobre todo con la toma de poder de Fernando I, se va a reorganizar, evidentemente, el reino leonés y bueno, pues evidentemente la bajada, la conquista del Duero hacia abajo, pues ya va a ser irremediable, ¿no? Y luego también tenemos túnica a ello esos enfrentamientos que van a tener con los abadíes sevillanos, somos enemigos acérrimos de los sevillanos, y también de los nindundíes de los toledanos. Pero los toledanos son más fáciles de engañar. De hecho, incluso Al-Mutawakkil fue rey de Toledo durante un año. Lo que pasa es que bueno, no le interesó, cogió toda la riqueza que había allí, todos los tesoros, y se los trajo para acá. Estamos hablando ya de la época última del reino. Pero bueno, es verdad que con los abadíes sí tuvimos problemas, porque de hecho incluso llegaron a llegar hasta Badajoz y ejercieron el poder durante un par de años, ¿no? Por eso, precisamente, a partir de 1030 se van a reforzar las murallas. Y esto es lo que ha documentado la arqueología. Esas torres circulares hechas en mampostería, que evidentemente no cuadran absolutamente nada con la técnica constructiva que tiene el resto del recinto amurallado, que es en tapial, ¿no? Aquí tenemos otro elemento significativo de ese periodo, parece ser que es un pie de trono. Es el único que se conserva de ese periodo, no solamente aquí en el reino Aftasi, sino en todo el Andalus. Y es un trono de mármol, bueno, pues que tiene esas influencias que algunos la refieren al arte sasánida, ¿no? Su sucesor, Al-Muzaffar, Muhammad bin Abdallah. Bueno, este se puede considerar el hombre más culto que tuvo la dinastía Aftasi. No solamente él como poeta, sino que bueno, se rodeó de un círculo de poetas, de científicos y de filósofos. Y ha quedado constancia de ello, lo cual es muy loable. Tuvo esos enfrentamientos, evidentemente, con Al-Mutamid y con los nildundíes, de los que salió bastante airoso. Y en este periodo, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XI, pues esto me gustaría resaltarlo porque bueno, hay que hacer patria. Siempre se tiene en consideración durante este periodo pues, las grandes luchas, las grandes batallas, y casi apenas hablamos de la cultura, de lo que significó ese periodo. El siglo XI es la etapa más culta de todo el dominio andalusí que durante 500 años. Evidentemente en Granada son 800, pero bueno. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a surgir los grandes inventos, los grandes médicos y el despegue de la filosofía, la falsafa. Ya sabéis lo que es el recoger todo lo que es la filosofía griega, todos los conocimientos de Platón, de Aristóteles, y adaptarlos a la fe coránica. Esto tuvo una importancia tremenda aquí en Al-Ándalus, y aquí el primero que se puede decir que dio ese paso fue Ibn Sina al-Badawsi. Esto es importante decirlo porque, claro, este tuvo una influencia tremenda en Ibn Pace, Ibn Tufail y el gran Averroes, que después tuvieron una importancia, como todos sabéis, en San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, y todo lo que sería la escolástica latina en el siglo XI. Si no llegase por ello, no sé cómo habría avanzado la filosofía y el conocimiento en la Europa cristiana. Os digo esto sobre todo porque, bueno, fueron evidentemente los cristianos los que dieron después ese salto de la filosofía que después terminará en lo que sería la razón, siglo de la Ilustración, porque dentro del mundo islámico tuvieron poquísimo predicamento. Ya se encargaron en el siglo XIII, bueno, pues los grandes ulemas en la zona central del Imperio Árabe, pues bueno, pues de no darle esa importancia que tuvieron ese conocimiento. Y esas personas, pues, concretamente
Sid, pues al nacer aquí tuvo esa importancia. Él estuvo hasta el año 1065, cuando estalla la rebelión entre los sucesores de Al-Muzaffar, que es Ibn Yahya y Mutawakkil. Bueno, pues va a ir pasando de taifa en taifa. Primero va a recalar la taifa de Toledo, posteriormente la del Barracín, la de Zaragoza, la de Valencia, hasta su fallecimiento. Otros documentos importantes que no habla de esa importancia cultural son estos documentos que se han hallado en la Geniza del Cairo. La Geniza es un depósito de documentos antiguos. Y hay bastantes documentos que nos hablan de esos tratos comerciales, de esas transacciones comerciales que tenía Badajoz con el oriente del Mediterráneo. Lo cual es importante, ¿no? O sea, no es una ciudad que estuviera aquí olvidada, evidentemente no solamente por este hallazgo de escritos, sino también por la emisión de moneda, tanto moneda de oro, lo que son los dinares, los dirhams, etcétera, etcétera. Problema que se va a encontrar los últimos dos monarcas de la dinastía Abbasí. Bueno, pues la pérdida territorial, sin lugar a dudas. Ellos también se encontraban con un hándicap, que era que buena parte de la población entre el Duero y el Mondego, en un 90% era mozárabe. Evidentemente, por los mozárabes iban a pasar por los cristianos, más tarde o más temprano. Pues esas son las primeras plazas que se van a perder, ¿no? Aquí viene recogido la Lamego, 1057, Viseo, 1058, Guarda, Coimbra, 1064, ¿no? Bueno, Coimbra estuvo bajo dominio Abbasí durante 77 años, o sea que, bueno, 77 años no, pero sí 60, se puede decir, ¿no? La pérdida de Coimbra pues significó, bueno, pues una pérdida muy importante, ¿no? De hecho, amargó la vida de este monarca. Ahí veis cómo se ha perdido, cómo se ha bajado desde el Duero al Mondego, y del Mondego ya estamos casi cerca del Tajo, ¿verdad? A la muerte de Al-Muzaffar, donde se crea también esa Al-Muzaffariyya, que es esa enciclopedia en más de 50 volúmenes, que no se ha conservado, pero que la citan bastantes autores, ¿no? Por eso tenemos ese conocimiento. Lo que he comentado, le sucederá a su hijo Yahya, que bueno, habrá una guerra civil ahí entre los dos hermanos. Al final, cuando fallece Yahya, pues Al-Mutawakkil el que será con el trono. Y bueno, aunque Al-Mutawakkil era una persona muy capaz en su época, pero le tocó lo peor. Le tocó la lucha contra Alfonso VI, que, bueno, sí, evidentemente pues tuvo la de perder. Sí hay que tener en cuenta que la ciudad creció bastante, por eso lo del arrabal situado aquí en el este de la Alcazaba, y esto, claro, tiene su significado, porque evidentemente buena parte de la población iba emigrando de las tierras conquistadas, pues se iba bajando hacia Badajoz y se tenía que asentar en algún sitio, ¿no? Bueno, sí es verdad que tuvo esa población, tuvo bastante poder económico, de hecho, bueno, se emitió bastante moneda para pagar las parias, y bueno, lo que dio el golpe ya definitivo a la dinastía, pues fue la pérdida de Coria, en el año 1079. Ahí lo que dicen las fuentes, ¿no? O entrabas como camellero bajo el poder de los almorávides, o bajo porquero bajo el poder de Alfonso VI. Evidentemente ahí los ulemas tuvieron muchísimo que decir, diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a poner aquí bajo la orden de los cristianos si nosotros somos musulmanes? Eran bastante rigoristas. Y entonces, bueno, pues evidentemente cuando llegó aquí Yusuf Ben Tasufin, que era el gran sultán almorávide, pues derrotaron a los cristianos en la batalla de Zalaca. Se volvió a recuperar parte del territorio que se había perdido, pero claro, era un espejismo, ¿no? O sea, Al-Mutawakkil pensó que le iba a dejar en su puesto, iba a seguir gobernando el reino, ¿no? Él y sus hijos, pero nada más alejado de la realidad. En cuanto pudo, en el año 1094, dijo, bueno, pues nos vamos a ir hacia Ahmad, como había llevado a los abadíes a Sevilla, pero no llegó a Sevilla, en el camino le cortó la cabeza y se perdió el reino. Bueno, pero no hay que manipular esos 75 años de reino. Es un reino importante, poco conocido, pero que ahí está, y cada vez tenemos más documentación, tanto escrita como material, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, conclusiones, lo que hemos expuesto, ¿no? Durante el califato vamos a ser la capital de la frontera inferior, esto es importante recalcarlo, en detrimento de Mérida, abarcando una amplia jurisdicción administrativa, ¿no?
Acogería a altos miembros de la judicatura, de las ciencias religiosas y del gobierno, lo que son los ulemas y lo que son los gobernadores, los amilíes. Con la caída del califato, inicio de los reinos de Taifa, pues se queda un extenso territorio, 90.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues eso sí, durante un primer momento el liderazgo recayó sobre Sabur, este personaje envuelto en claroscuros, como viene recogido en alguna historiografía, pero que cada vez sabemos más. Bueno, este hombre que podemos decir, en conclusión, que casi se lo encontró, ¿verdad? Lo que no supo hacer fue mantenerlo. Y bueno, hubo gente más perspicaz que él y más sabia que supo mantener el reino. Y bueno, pues esos 72 años que dieron para mucho, se puede decir. Y hay que estar orgulloso de ello. No hay que recalcar que, bueno, hay que decir que Badajoz en esa época, 25.000 habitantes, León no llegaba a 10.000, Burgos era un Giorgio, y lo quiere decir otras ciudades. O sea que, bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, ahí entramos en un turno de preguntas y debate. Sí. Bruno, muchísimas gracias. No has defraudado como nunca. Un gran comunicador y sobre todo un gran sabio. Ya solamente escucharle hablar y pronunciar el árabe, se me había pasado decirles que nadie mejor que él domina la lengua y lo ha demostrado. Un gran sabio, creo que ya lo conocían, ha dado otras conferencias en estas plazas, ¿no? En la Mosesa, por ejemplo, y ha demostrado que sabéis, siempre tiene más cartas en la manga, y hoy lo ha demostrado con el tema de Sapur. Él ha dado, creo, la palabra al público. Si alguien está interesado, intervenir, y si no, yo voy a ser malo. Hombre, pues ya ves. Sí, venga. Te vas a liberar, ¿eh? Dos preguntas muy básicas y cortitas. Pero es que me tienen ahí que no. Una es más de filología que otra cosa, porque yo he leído tanto Sabur con B como con P. Sí. Creo que es básicamente la misma. Más o menos lo mismo, sí. Vale. Y luego el otro es la fecha de la muerte, porque en uno... En 1022, está clarísimo. Viene 1022, sí, pero el 8 de noviembre o el 8 de abril, porque en una... Sí, bueno, hay discusión sobre eso. Yo creo que va a ser en noviembre. Yo he dicho abril, pero creo... yo me fío mucho de lo que dice Terramo Albarrán, porque hizo ese trabajo que hizo hace 50 años, no ha sido superado. Y creo que va a ser en noviembre, sí. O sea que... Hola. No sé si se oye. Sí, sí. Mira, una duda. Cuando se habla de la batalla de Sagraja, parece ser últimamente que Sagraja fue bastante cerca a la ciudad de Badajoz, donde se desarrolló la batalla. Siempre se habla de que la batalla de Sagraja retrasó la conquista cristiana realmente al sur del Tajo, casi 2 siglos. ¿Qué piensas de eso? Sí, no solamente la de Sagrajas, es que ahí sufrió una dura derrota Alfonso VI. Alfonso VI estaba crecidísimo, entonces se creía que iba a llegar al estrecho en su vida. Oh, de hecho llegó, llegó a poner pie en Almería, pero fue una derrota tan humillante, y no solamente eso, sino que después llegó Uclés. Es que claro, fueron una serie de derrotas consecutivas. Luego también ese enfrentamiento que tuvo con Rodrigo Díaz de Vivar, que fue su mejor alférez, sí retrasó porque evidentemente los almorávides se hicieron fuertes, y luego sin solución de discontinuidad llegaron los almohades. Entonces son los dos, el siglo y pico ese en el que se retrasó la más llamada Reconquista. Sí.
Por cierto, hablando de batalla de Sagrajas, aquí nuestro Mutawakil, dirigiendo el flanco este, se batió el cobre y fue uno de los mejores jinetes. O sea, que no era, en fin, un rey de palacio que solamente se dedicaba a la poesía o al conocimiento, ¿no? Era también un buen caballero. ¿Y se ha localizado ya donde, porque en la batalla de Sabraja hay como varias teorías, una que la aproxima más a la ciudad, otra más hacia... Bueno, hay teorías para todos los gustos. Yo creo que no debería estar muy alejado, porque evidentemente Yusuf Altasufino era tonto y si sufría un revés en el encuentro, él tendría que tener la ciudad para reguardecerse. Entonces yo pienso que se situaría, como siempre se ha dicho, no sé si a unos 8 kilómetros o 10 kilómetros de aquí de la ciudad. Hay otras autoras que le ha sido más arriba, pero yo creo que él sería más próximo a la ciudad. Sí, Jairo. A ver, no sé si... Me ha parecido entenderte que tenía aproximadamente unos 20.000 habitantes, ¿no? 25.000. Ah, 25.000. Sí. Sí, bueno, esta 25.000 habitantes, esto lo propuso Torre Balbás. A lo mejor se ha ido un poco arriba, ¿no? Pero según los últimos estudios y tal, los 20.000 no se los quitaba nadie. 20.000, estamos hablando de una población muy considerable para la época. Te iba a preguntar eso, si en la época ya Almohade era más extensa o no. No, en época Almohade lo que pasa es que, claro, aglutinó muchísima población. Quiere decir que la muralla, entonces más o menos iría por la época, por la zona de la época Almohade. Bueno, la muralla, el recinto Almohade se amplía bastante hacia el oeste. Bueno, ya se ha documentado perfectamente ahora en las intervenciones, bueno, ya se sabía, ¿no? Pero bueno, se ha documentado fehacientemente. ¿Pero seguiría la misma traza más o menos? Sí, bueno, más o menos nosotros estamos en la parte en la que un poquito más hacia el este cerraría, y luego la ampliación bastante considerable que hay hacia el oeste que hacen los almohades, con esa reforma importante que se hace con Yaqub al-Mansur. No, llegaban hasta la ronda. ¿No? Sí. Claro. Pasa que con el arrabal es verdad que, bueno, está bien documentado, lo excavó Fernando hace ya bastantes años, y es una pena que ahí no se haya hecho nada, porque, bueno, están ahí los sondeos, están ahí las intervenciones, pero una pena que no se haya... Yo no digo que a lo mejor se recupere todo, pero sí parte, ¿no? Porque eso también podría entrar dentro de un circuito turístico en un futuro, ¿eh? Yo hoy he visto aquí una cosa que nunca había leído, es Giliquíes. Siempre había leído Marbánidas. ¿Cuál sería...? Pues los Marbánidas son los omeyes. Y Marban es el nombre, que son Al-Jiliki. Esa es la capa, Al-Jiliki. Sí. ¿Por qué Al-Jiliki? Porque cuando se toma Mérida en el 713, este es un gran señor latifundista de la zona de la cuenca media del Guadiana. Y cuando se toma Mérida, huyen hacia el noroeste cristiano, que es Jiliquilla. Sí, Galicia. Claro, sí, Galicia, Asturias, Cantabria. Cuando la cosa se apacigua, estamos hablando ya cuando los bereberes abandonan toda esa zona, que tú sabes que son los que poblaron toda esa región, y ya se establece el emirato, pues vuelven otra vez a sus dominios y lo siguen ejerciendo. Y deben ser unos personajes curiosos, porque ya el padre de que fundó Badajoz ya fue gobernador de Mérida en el 826-828, antes de que lo asesinaran. Tenía muchos enemigos, pero debía ser una familia o una dinastía, evidentemente se conformó en dinastía, que tenía un dominio tremendo de la zona, porque tenía una serie de pleitesía tremendo, ¿no? Está Majul, está una serie de líderes muladíes que se van a repartir posteriormente con el beneplácito de los jiliquíes en Évora, en Beja, en la zona de Lisboa. O sea, que tenía un control efectivo de toda la región. Cayeron en desgracia con la toma de la ciudad con el califa, con Abderramán III, pero ¿qué hubiese pasado si se hubiesen perpetuado?
porque era una gente muy capaz, la verdad. Yo quiero hacer una pregunta que no sé si viene al caso, pero en la muralla de Mella, yo he leído que Aterramán III la deshizo. No, Aterramán III no, fue Muhammad. Muhammad. Sí, fue en esa insurrección que hubo en el 868, provocada por los muladíes. Entonces, él había sido gobernador de Mérida, conocía perfectamente los problemas que había en la ciudad. Entonces se quiso quitar el problema de una vez. Era difícil de gobernar porque había muchos enfrentamientos entre las distintas comunidades sociales y religiosas, entre muladíes, bereberes sobre todo, y los árabes de raza, porque los cristianos nunca provocaron problema alguno. O sea, además, ahí no viene recogido absolutamente nada de esto. Pero para quitarse el problema, bueno, pues decidió fundar Badajoz 60 kilómetros río abajo y quitarse el problema de una vez. ¿Y qué pasó? Pues lo que hizo fue una serie, no lo hizo él, sino lo hizo uno de sus gobernadores, uno muy capaz, y lo que hizo fue cada 40 metros hacer agujeros los cortes en la muralla. Convirtió la muralla de Mérida, que era inexpugnable, con ese reforzamiento que hubo en el siglo V, en un queso gruyere. ¿Qué pasa en una ciudad medieval? Que, bueno, pues evidentemente no se puede vivir, y sobre todo cuando están los bereberes rondando por toda la cuenca de Guadiana y del Tajo. Pero las distintas comunidades van a ir abandonándola. La primera que la abandonó fueron los cristianos, que se fueron hacia el norte cristiano, como hacia Badajoz. La comunidad judía, que evidentemente marchó toda, y buena parte de ella se asentó aquí en Badajoz. Badajoz tendrá una comunidad judía muy importante, y el hecho está en esos manuscritos que se conservan en la Geniza del Cairo, y evidentemente toda la comunidad muladí. ¿Y quiénes quedaban en Mérida? Pues precisamente los bereberes que estaban rondando en toda la cuenca tal y cual, y esto está muy bien recogido en la historiografía, que son los Banut allí, que son de la tribu de los Mignasa, precisamente, que dominaban Coria, que dominaban Iraña Bella, pues vinieron a Mérida. Y ahí se quedaron 50 años, hasta que Aterramán III volvió a retomar Mérida en 929. ¿El registro de la muralla en sí cómo estaba? Sí, bueno, está bastante bien documentada. Se ha documentado en la última intervención, bueno, última, estoy hablando de última, pues yo cuando digo última son 30 años, pero vamos, en toda la zona de Morería, ahora mismo en lo que se denomina Huerta Otero, que es un espacio próximo a la Alcazaba y que da al río, pues ahí se ha documentado unos 70 metros de muralla y se ven los cortes perfectamente. Pero no hay ninguna que se vea todo el contorno de la muralla. No se ha conservado, qué valor. Apenas. No. Gracias. Bueno, aquí en Badajoz tampoco se ha conservado, pero también tenemos una idea más o menos bastante clara de por dónde iba, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es que son ciudades que han sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Tenemos la frontera ahí con Portugal, la cantidad de guerras que hemos tenido, y después la guerra napoleónica, que también la afectó muchísimo. Gracias. La verdad que es curioso el tema de la muralla, esa división de la muralla, de romperla de cualquier forma, no hace falta destruirla por completo, únicamente hacerla permeable. Ese fue prácticamente el origen de lo que fue la Alcazaba, que no es un castillo para defender la ciudad, es un castillo para defender los militares de los propios emeritenses. O sea, a ver... Vale, viene muy bien recogido. Mi Dari lo recogí en Hayán. O sea, ordenó Muhammad, y no me acuerdo ahora de cómo era la mil, pero era uno de sus medallas generales. Le ordenó arrasar la ciudad de Mérida, o sea, las murallas, la defensa de Mérida, y dejó únicamente la Alcazaba para los obedientes al emir. O sea, imagínate, pues, toda la importancia que tuvo Mérida durante siglos quedó reducida en escasamente 2 años a nada. Y defensa no bien. Claro. Y bueno, yo creo que no arrasó Mérida como se arrasó cuando se fundó, no lo he dicho aquí, pero bueno, cuando se fundó Badajoz también se fundó previamente Medina Almusilla, en Murcia. La población importante estaba un poco más al norte, y daban problemas. Pues esa sí la arrasó y fundó Murcia. También se fundó Madrid, y estaba Alcalá de Henares, está al lado, ¿no? Con Plutón, y bueno, pues fundó Madrid pues por lo mismo se hacía. Esto no solamente lo hacían los musulmanes que están pensando aquí, esto llegaban aquí y va arrasándolo todo. Esto se ha hecho siempre a lo largo de la historia, lo hicieron los griegos, lo hicieron los persas, lo hacían los romanos y lo hacían todos, ¿no? O sea, esto me crea problemas, pues bueno, fundo otra ciudad con las personas que a mí me interesan, gobernadores que evidentemente lo bailan al agua, y eso que los yidiquianos lo bailaban, ¿eh? O
sea, que era, porque ya sabéis que los yiliquíes querían fundar la ciudad al otro lado del río. Pero Mohammed le dijo, no, al otro lado del río no, que no te controlo, tú aquí. Y el otro dijo, vale, yo aquí. Dice, pero aquí el que va a gobernar voy a ser yo. Yo, verdad que levantaré una mezquita y rezaré los viernes a tu nombre, pero aquí el que manda soy yo. Marwan era mucho Marwan, Sí. Pues nada más, si les parece, acabamos con dar las gracias a Bruno, que ha hecho una magnífica demostración de su conocimiento y una magnífica comunicación. Para otro día dejaremos esa charla que tenemos pendiente él y yo, bueno, en este caso también con el compañero Andrés, sobre Miknasa Lasnan. Bueno, eso irá otro costal. Irá en otro momento. Sabía que iba a ser malo si me dejabas tiempo, pero afortunadamente cambio para Nada, eso. muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.